La primera pregunta, la primera pregunta que se formuló es aclarar el versículo de Daniel 9:27 en su último párrafo. Se relaciona con Mateo 24:15. Con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Esta parte dice a qué se refiere, pastor. Muy bien, gracias, mi hermano Wilmer. Sí, como dijimos hace un ratito explicando Mateo 24, hay una referencia directa a Daniel. Y sí, están relacionados Daniel 9:27 y Mateo 24:15. Ya Daniel 9:27 decía, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, etcétera, etcétera. Entonces sí, hay relación directa y esa muchedumbre de las abominaciones se refiere a la cantidad de personas, ejércitos que vinieron, en el caso de Israel, de Jerusalén, cuando hubo aquellas invasiones, a destruir la ciudad, a profanar el templo. Y que si pensamos en los últimos tiempos, seguramente también se relaciona con la gran cantidad de gente que estará en contra del Señor, en contra del cristianismo, que posiblemente serán aliados de un personaje del que vamos a hablar un poquito después, el anticristo, y que de igual manera también intentarán destruir al pueblo de Dios. Perfecto. Esperamos que tomen nota los que también hicieron las preguntas y los que también están guardando esta información para su análisis, ¿verdad? La segunda pregunta es, ¿qué es la abominación desoladora? Bueno, ya lo explicamos precisamente, ¿verdad? Es una referencia a esos momentos históricos en el pueblo de Israel, cuando hubo invasiones y hubo profanación del templo, del lugar sagrado. Y bueno, pensamos que cuando el Señor está hablando de esto, se refería en aquel momento a la profanación que se dio en el año 70 después de Cristo, pero que probablemente también en nuestros días podría referirse a una profanación futura, como ya lo expliqué, de un hipotético templo en Jerusalén que podría construirse después. Perfecto. Gracias, pastor. La tercera pregunta dice, ¿cuál es el papel de Israel en los tiempos del fin? Muy bueno, lo mencionamos hace un ratito cuando nos referimos a la higuera. Muchos creen que Israel es el reloj de Dios, es decir, que lo que va sucediendo con este pueblo de alguna manera marca los pasos o las etapas del desarrollo del plan de Dios para todo el mundo. Estos mismos hermanos están esperando entonces que muchas profecías interpretadas dispensacionalmente se cumplan, aún en ellos, es decir, en el pueblo de Israel. Cuando hablo de dispensacionalismo, hermanos, estamos hablando de un sistema de interpretación profético o apocalíptico, que bueno, no tendría todo el tiempo de explicarlo aquí, pero que fue desarrollado hace muchos años atrás y que una buena parte, un buen sector del cristianismo lo utilizan para entender o interpretar estos pasajes apocalípticos o escatológicos. Sin embargo, yo tengo una opinión aquí personal. En mi opinión, yo veo a Israel como un pueblo que necesita recibir a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas para poder ser verdaderamente salvos. Fue un pueblo que recibió enormes bendiciones y privilegios de parte de Dios y que no supieron agradecer ni valorar. Al contrario, nos lo dice las Sagradas Escrituras y la historia. Ellos rechazaron al Mesías y han seguido negándolo hasta nuestros días. Y como dije hace un rato, o sea, ¿qué más podría Israel hacer si siguen haciéndolo de la manera antigua como les fue enseñado a través de Moisés o como lo hacían en tiempos de Jesús? Eso no les acercará más a Dios. Si ya el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios, ya fue ofrecido una vez y para siempre. Es decir, ya el camino está abierto.
¿Cómo hacemos para llegar a Dios? No es a través de Abraham, no es a través de Moisés, no es a través de la ley, no es a través de los sacrificios de corderitos, de cabritas, de animalitos inocentes. Es a través de Jesucristo que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aún el pueblo de Israel tendrá que pasar por ahí. Perfecto. La cuarta pregunta dice, ¿cuál es la batalla de Edom? Ah, muy bien. Bueno, aquí ya sí se fueron a otra parte de la Biblia, Apocalipsis. Solo se menciona esta palabra Armagedón en un versículo en toda la Biblia, que es el versículo 16 de Apocalipsis. Dice ahí, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es la única mención de este nombre, hermanos, en toda la Biblia. En hebreo, esa palabra Armagedón significa monte o región montañosa de Megiddo. Megiddo sí es un valle conocido en Palestina. El nombre sugiere entonces que se trata del conflicto final, ya que en la llanura de Megiddo también se conoce en la Biblia como Valle de Jezreel o de Esdrelón, esos son nombres de esa misma llanura, se habían librado varias famosas batallas desde la antigüedad. Jueces 5 lo menciona, Jueces 6, Jueces 7, Segundo Reyes 9, Segundo Reyes 23, aún Zacarías 12 mencionan ese valle. Entonces muchos creen que en ese lugar el Señor Jesucristo personalmente derrotará las fuerzas del mal, de acuerdo con Apocalipsis 19, 11 al 21, que lo describe un poco más. O sea, que cuando el Señor regrese a la tierra, si será necesario que se dé una batalla entre Jesucristo, su ejército de ángeles y también el anticristo y todos los hombres que estén con el anticristo, pues muchos creen que será en ese valle donde se hará esa confrontación, esa pelea final. Eso es como normalmente se interpreta Armagedón. Pero igual también podríamos pensar nosotros que es una mención simbólica, porque pongámonos a pensar, el Señor Jesucristo, Dios único, todopoderoso, necesitará una pelea, una batalla para destruir a sus enemigos. Si solo con el aliento de su boca Él nos dio vida y nos la puede quitar. Así que podría ser entonces una referencia más bien a que sí, el Señor traerá castigo y juicio a todos sus enemigos, a Satanás, el diablo y sus demonios y el falso profeta y el anticristo y todos los que sean rebeldes a su palabra. Pero seguramente el Señor lo hará sin necesidad de tener una confrontación cuerpo a cuerpo, literalmente. Adelante, Pastor Will. Okay. La quinta pregunta dice, ¿qué es el reino milenial? ¿Y qué pasa con la humanidad en ese tiempo? Bueno, este es otro tema que aparece solo en Apocalipsis y aparece solo en el capítulo 20, del versículo 1 al 10. Y aquí hay dos interpretaciones distintas. Hay un grupo de hermanos cristianos que se llaman los premileniales, que cuando leen este pasaje, ellos ven allí una referencia a un reinado literal y real del Señor Jesucristo aquí en el planeta Tierra, que va a ser instalado después de la última semana de Daniel. Esto de la semana de Daniel es algo que mencionamos allá en el capítulo 9 que leímos un ratito. La humanidad entonces se va a someter a ese reinado y la iglesia estará reinando al lado del Señor. Esta es la manera de entenderlo o de interpretarlo de parte del grupo que llaman los premileniales. Pero también tenemos los amileniales que ven este mismo pasaje con una óptica distinta. Para los amileniales esta es una referencia simbólica que señala el reinado eterno del Señor Jesucristo sobre todo poder, incluyendo a Satanás, que inició precisamente en la cruz y que culminará al final de los tiempos cuando el diablo y todos sus seguidores sean echados
al abismo de manera definitiva. La humanidad sin Cristo será echada al abismo con Satanás y la iglesia reinará con Jesús en el cielo para la eternidad. Como vemos entonces, hay por lo menos dos maneras diferentes de entender ese pasaje. Hermano Wilmer. Listo. Gracias, pastor. La pregunta 6 dice, ¿cuál es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo? Bueno, de igual forma, hay también dos maneras de verlo o entenderlo. Tenemos un grupo de hermanos. Bueno, esto está en primer lugar relacionado con un texto. Es el único texto de la Biblia que menciona la palabra arrebatamiento o arrebatados. Dice Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, este texto, hay un grupo de hermanos que se conocen como los pretribulacionales que lo entienden de esta manera. Para ellos el arrebatamiento sucede al principio de la semana 70 de Daniel y la segunda venida sucede al final de esa semana. Entonces, para estos hermanos son dos eventos separados por un periodo de 7 años. Pero hay otro grupo de hermanos llamados los post-tribulacionales que ven ambos eventos sucediendo al mismo tiempo, justamente al final de la gran tribulación. Y si eres amilenial, entonces también creerás que esto será el fin del mundo tal y como lo conocemos actualmente. No habrá más historia en el planeta Tierra, según los post-tribulacionales, después del arrebatamiento y la segunda venida, porque el planeta Tierra será destruido y el Señor llevará a su iglesia al cielo, a la morada eterna. Estas son las dos maneras de entender este texto. Adelante, pastor. La pregunta número 7 dice, ¿vamos a volver a ver a Jesús? ¿Sí o no? ¿Por qué? Por supuesto que sí, lo dice la palabra de Dios claramente. Y esa es nuestra esperanza, nuestro deseo, nuestra ilusión. Por ejemplo, en Juan 14, versos 2 al 3, el mismo Señor Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entendemos que las palabras del Señor es, vamos a tener comunión con Él cuando nos lleve a su presencia. Pero también en Hechos 1, 10, 11, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Y si ellos le vieron subiendo a las nubes, pues igual, cuando el Señor venga, de acuerdo a estas palabras también de estos ángeles, veremos al Señor descendiendo de las nubes. Perfecto. Pregunta número 8 dice, ¿qué sucederá después del arrebatamiento? Bueno, el arrebatamiento otra vez, está aquí este texto, dice Primera de Tesalonicenses 4, 15, 17, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es el texto base para poder responder esta pregunta. ¿Qué sucede entonces después del arrebatamiento? Bueno, otra vez tenemos dos opiniones distintas. Para los premileniales, después del arrebatamiento, en la tierra sucederá la gran tribulación. Es decir, con la gente que se quede aquí, que no se vaya al rapto.
que también es otra palabra usada para arrebatamiento. El anticristo aquí en la tierra hará su aparición e Israel se volverá Dios. Pero los que se habrán ido con el Señor en el arrebatamiento, en el rapto, mientras entonces en el cielo se van a llevar a cabo las bodas del Cordero entre la iglesia y Cristo. Luego el Señor vuelve a la tierra 7 años después, acompañado por su iglesia para instaurar su reinado milenial, como lo explicamos en una pregunta anterior. Este es la punto de vista de los premileniales. Pero los amileniales, cuando ven este pasaje, dado que el arrebatamiento es simultáneo con la segunda venida de Cristo, lo que va a suceder después, ¿qué es? Bueno, el juicio final sobre todo el planeta Tierra, Satanás, sus demonios y todos los inconversos. Mientras que en el cielo, la iglesia disfrutará de su morada eterna junto al Señor Jesucristo. Es decir, para los amileniales, el Señor viene a la atmósfera, digámoslo así, a las nubes del planeta Tierra, recoge a sus escogidos, destruye el planeta, destruye a Satanás, lo manda al abismo, al falso profeta, al anticristo, termina la historia aquí en la tierra y con su iglesia allá en las nubes en el cielo, inicia la eternidad. Perfecto. La pregunta número 9 ya la había respondido usted, pero no sé si quisiera agregar algo. ¿Qué significa cuando dice donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas? Sí, solo recordamos que es una analogía que sirve para advertirnos de que cuando veamos el cumplimiento de todas estas señales que hemos hablado hoy, el Señor Jesucristo nos ha dado, debemos estar seguros de que Él efectivamente regresará por nosotros y cumplirá cada una de sus maravillosas promesas. De la misma manera que sabemos que cuando vemos opilotes es porque hay un cuerpo muerto cerca. Perfecto. La pregunta 10 dice, ¿de dónde saldrá el anticristo? ¿Es una persona o un espíritu? Bueno, es interesante, esa palabra anticristo solo aparece 4 veces y aparecen en las cartas del apóstol Juan, en la primera y en la segunda. Aquí están los 4 textos. Primera Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. En 1 Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 1 Juan 4:3, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y 2 Juan 1:7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Pero ¿qué podemos decir de estos textos y otros pasajes que pudieran relacionarse? Bueno, lo siguiente. En estos textos el apóstol Juan dice que habrá muchos que se opondrán a Cristo y los identifica con los que por sus doctrinas y prácticas se han separado del resto de los creyentes. De hecho, anticristo es una palabra derivada del griego que significa alguien que se opone a Cristo o que usurpa su lugar. Pero también al mismo tiempo parece que se nos está dando una referencia a un personaje que ha de venir antes de la hora final y lo podríamos relacionar con Mateo 24, que ya lo estudiamos, Marcos 13, Segunda de Tesalonicenses, que ya también lo mencionamos como el hombre de pecado, el hijo de perdición, y aún ciertos textos de Apocalipsis 13, 16, 17 y 19, donde parece que la Biblia nos está hablando de un personaje, de un hombre, de una persona real, no solo un espíritu o una influencia que se opone a Dios, sino de alguien real, literal, que tal vez va a personificar el mal y que abiertamente se opondrá al pueblo de Dios, a la iglesia, probablemente al pueblo de Israel también. Seguramente tendrá poderes dados por Satanás, sobrenaturales, y que podrá atraer a la humanidad inconversa hacia el pecado y hacia la rebelión final. Gloria a Dios.
Bueno, la pregunta 11, y es la final que tenemos enlistada para hoy con el tiempo, pero tal vez nos diera chance más para otras. Dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué significa esto? Ya ha habido respuesta, pero no sé si quiere profundizar más. Sí, hermano, al igual que con las águilas y el cuerpo muerto, la higuera también es una analogía que sirve para advertirnos de que cuando veamos el cumplimiento de todas estas señales que el Señor Jesucristo nos ha dado, debemos estar seguros de que Él efectivamente regresará por nosotros y cumplirá cada una de sus maravillosas promesas. De la misma manera que sabemos que cuando la higuera tiene ramas y hojas, pues el verano se acerca. Ahí cubrimos las preguntas que habíamos recibido hasta anoche. A ver si abre el micrófono ahí, mi Sí, hermano Will. perdón. Ahí. Estaba escribiendo Katy, el chat personal dice, esta era mi pregunta, la escribió al revés, pero es que necesito discernimiento para las preguntas de Katy. Dice, no sé si Katy más bien nos la puede hacer directamente para saber nosotros si está bien entendida la pregunta, Katy. Puede realizarla usted ahí directo, hermano. Katy. El audio. No quiere preguntar, tiene pena. Si es así. Bueno, la voy a leer, espere. Léala, léala. Ahí va. No, solo era una que me la escribió al revés usted. Yo la escribí bien y usted me la escribió al revés. Así que no la vio bien. A ver. ¿Cuál es? Dice, ¿ve? ¿Cree usted que lo vamos a volver a, cree usted que lo vamos a ver volver? Sí, no, ¿por qué? Que si nosotros lo vamos a ver venir al Señor. Ah, los que estamos vivos ahora. Sí, pero ella hace la respuesta, entonces no importa. Ah, wow, no lo sé. No lo sé. Igual que el apóstol Pablo, yo quisiera tener el mismo deseo que él. Y ahí en Segunda de Tesalonicenses dice, y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que habrán resucitado primero. Me gustaría tener ese placer, ese privilegio de ser arrebatado, de ser transformado, no pasar por la muerte, pero no lo puedo decir. Sí vemos señales cumplidas, como hemos dicho, la mayoría que vimos ahí en Mateo 4. Ayúdame. Pero todavía hay algunas que están por cumplirse, sobre todo la predicación del Evangelio, y no lo sé si terminaremos la tarea mientras estemos con vida. Solo digo, ojalá sea así. Pero si no, también de todas maneras debemos estar listos y preparados para ver al Señor allá, sea por resurrección o por arrebatamiento. Perfecto, pastor. No sé si podemos tener chance y leerle unas preguntas que quizá quedaron pendientes ahí. Y si no, pues dejarlas, usted las escucha y las dejamos pendientes para una próxima segunda parte, será. Pero no sé si las quiere escuchar. Yo tengo tiempo, pero no sé cómo están los demás hermanos, si están cansaditos de oírme tanto rato, si Yo tienen creo que, hambre, tienen yo creo que Está sueño. bien que siga. estamos aprendiendo, yo creo. Bueno, si aguantan, yo sigo un rato más. Ok, una próxima pregunta que se hizo, dice en Apocalipsis 12, ¿quién es la mujer y quién es la luna? Porque dice que la luna está debajo de sus pies. Ok, Tendríamos que ir a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. tendríamos que ir a Apocalipsis 12 entonces. Sí, sí. Aquí estamos, yo no sé si voy a tratar de compartir con toda la pantalla. De nuevo. Está en el verso 1, pastor. Sí, aquí estoy. Apocalipsis 12, ¿verdad? Sí. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Ups, se me pasó. No, a ver, ¿qué estamos compartiendo allí? Aquí. Creo que ya lo ven.
Esta es la Biblia. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. Aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Cuando leemos en este texto, esta última parte que dice que esta mujer dio a luz un hijo varón, que va a regir con vara de hierro a todas las naciones, ¿de quién creen ustedes que está hablando allí? El único que va a regir con vara de hierro a todas las naciones y que ha sido arrebatado para Dios y para su trono es Jesucristo. Entonces, es probable que esta sea una referencia de manera simbólica, metafórica, a esta mujer refiriéndose al pueblo de Israel. Y obviamente, este dragón escarlata que se acerca para devorar a este bebé, a este hijo, pues seguramente será Satanás, el diablo, que ha estado opuesto siempre al plan de Dios para la humanidad, al plan de redención. Y sabemos que mientras el Señor estuvo aquí en la tierra, pues tentó al Señor Jesús, trató de hacerlo tropezar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no lo logró. El Señor es más que vencedor. Gracias, pastor. Bueno, también si las personas que hicieron esta pregunta pueden, les quedó claro, pueden asentar, decirnos que está bien, ¿verdad? O que entendieron. Pero también aquí dice en el Apocalipsis, en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, ¿quién es la gran ramera? Ok, vamos a buscar 17. Voy a compartir de nuevo la pantalla para que puedan ver ahí la Biblia que estamos usando. 17. Vino entonces una de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Por cierto, son 2 mujeres diferentes, ¿verdad? Esta del capítulo 17 a la que vimos en el capítulo 3. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y aquí dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Bueno, incluso da otras descripciones más, pero por el tiempo brevemente podemos mencionar, hermanos, que esto es una referencia, otra vez como Apocalipsis acostumbra hacerlo, de manera simbólica, metafórica, a algo que aquí dice es la Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Cuando hablamos de Babilonia, obviamente es una referencia a aquel imperio antiguo donde Israel estuvo cautivo durante 70 años, pero que fue un imperio idólatra, un gobierno malvado. Siempre que hay una referencia a Babilonia es en ese sentido, negativa. Cuando habla de la madre de las rameras, está hablando de la madre de las prostitutas. Entonces, de aquellos que en algún momento tal vez anduvieron en un buen camino, pero se apartaron o se desviaron. Y cuando habla de las abominaciones, de todo lo inmundo, de todo lo pecaminoso y de todo lo malvado. Este texto normalmente se interpreta como que la gran ramera es el conjunto de religiones, de expresiones religiosas que en vez de adorar al único y verdadero Dios, al Señor Jesucristo, han adorado otros dioses,
han puesto otros ídolos delante de ellos y se han corrompido, han vivido una vida de prostitución, de descarrío, de maldad, de pecaminosidad, de abominación. Y que precisamente el Señor vendrá a castigar, a condenar, a destruir en el fin de los tiempos. Esa es la gran ramera, el conjunto de religiones opuestas al Señor y que, bueno, tristemente hay que decirlo, una buena parte de ese conjunto de religiones tienen que ver con expresiones, entre comillas, cristianas, pero que no adoran a Dios y no adoran a Jesucristo como deberían hacerlo. Tienen aún, llamándose cristianos, otros dioses en medio de ellos. Ok. O sea que no es asignado a una persona, a un país, a una nación, sino una influencia quizás, el paganismo, como dice usted, en medio de del cristianismo, no sé. Sí, es un conjunto de religiones, estructuras. Hoy podría en nuestros días relacionarse bastante bien con algo que se llama el ecumenismo, en donde los líderes de las religiones principales se unen y dicen, no importa lo que tú creas, todas las religiones llevan a Dios, yo te respeto, tú me respetas, hay tolerancia, vos seguís adorando aquí, yo sigo adorando allá, pero veamos qué hacemos bien aquí por la humanidad, ayudémonos unos a otros. Más o menos va por ahí la idea. Perfecto, es importante, creo, remarcar ese tema porque sí se está oyendo mucho eso ya con mucha libertad. Vénganse aquí, a todos les amamos, no importa de qué sabor son, de qué color, aquí los queremos a todos. Y hay que Y eso, decirlo también, hermano sí, Wilmer y hermanos, que muchas veces a lo largo de la historia se ha insistido que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana tiene un papel muy importante dentro de esta amalgama de religiones. Porque la Iglesia Católica muchas veces ha tenido iniciativas precisamente para unir las religiones, ¿verdad? Los papas a lo largo de la historia han hecho muchos esfuerzos en ese sentido. Incluso han tenido acercamiento hacia los otros, los evangélicos. sí, correcto. Y de hecho, pues, muchos hermanos cristianos, muchos hermanos en la fe, incluso del Centro Cristiano Hondureño, que hacen comentarios sobre que se mira cierto cantante que supuestamente ha sido cristiano y por qué, qué anda haciendo en el Vaticano y que por qué este predicador evangélico anda en el Vaticano. Y salen ese tipo de preguntas, ¿verdad? Entonces, es bueno Claro, que es el tema. y qué bueno que lo menciona, porque cuando yo hablo de ecumenismo es diferente a algunas de estas oportunidades que se han presentado para algunos hermanos nuestros en la fe. Voy a decirlo así. Si el actual Papa Francisco me mandara una carta a mí y me dijera, quiero invitarlo a que venga aquí al Vaticano y una tarde de esas usted nos va a predicar de la palabra de Dios y del Evangelio de Jesucristo, ¿ustedes creen que qué haría yo? Tiene que ir. Claro, yo voy. Si no me van a poner límites ni restricciones de lo que yo voy a predicar y enseñar, yo voy. Porque eso es a lo que el Señor me mandó, ¿no es cierto? Y Ir a amén. los pecadores, ir a los que están perdidos. Jesucristo lo hizo. Ahora, si esa invitación, el Papa me dice, venga, pero por favor no hable, por favor, de los santos, no hable de la Virgen, no hable de la misa, que mire que aquí, que respete, que por favor solo hable de cosas bonitas que nos unen y que no peleemos. Yo le digo, mire, Señor, no voy, no pierdo mi tiempo con ustedes. Entonces, si algunos cantantes cristianos ahí a lo largo de los últimos años han sido invitados y fueron con esa intención y ese espíritu, pues yo lo veo bien. Pero si alguno fue y negoció sus principios bíblicos y negoció su doctrina y su fundamento en el Señor Jesucristo, pues lo hizo mal. Pecó y deberá pedirle perdón al Señor. Ojalá que se arrepienta. Amén. Porque en ese sentido, ¿qué quiere decir con esto? En estos momentos, por ejemplo, hermanos, yo no estoy diciendo que nosotros no podemos tener relación, ni amistad, ni contacto con los católicos. Por supuesto que debemos tenerla.
Si en este momento vienen aquí al barrio los católicos y me dicen, mire, estamos recogiendo una donación para una familia que tiene hambre, necesidad, vamos a dar, vamos a colaborar. Estamos haciendo un bien. En ese sentido, no hay problema alguno. Pero cuando ellos me piden a mí, traicione su fe, traicione sus principios, traicione la palabra, el evangelio, ahí sí que no más. Es una diferencia importante. Importante, sí. Ok, gracias, pastor. Bueno, quizás podemos terminar con esta pregunta, porque como dice usted el tiempo. En Mateo 24 dice, según este versículo, hasta los escogidos posiblemente van a ser engañados. Entonces dice, ¿cómo es eso posible si ya son escogidos? Ok. Muy buena pregunta. Creo que lo mencionamos aquí también, lo teníamos en este texto. Creo que ahí lo pueden ver. Fue parte de la reflexión que hicimos con el pasaje. Sí, para mí, hermanos, el tema aquí es cómo entendemos el concepto de ser escogido. Ahora, aquí hay un tema mucho más amplio porque esto nos lleva a el tema famoso de la salvación, si se pierde o no se pierde. Y ahí pues también a lo largo de la historia hemos tenido básicamente dos posiciones diferentes al respecto. Están los hermanos nuestros que se conocen como los calvinistas, que dicen que una persona que ya ha sido escogida, llamada por el Señor, que se convirtió a Cristo, que tiene el Espíritu Santo, pues obviamente, dicen ellos, no podrá perderse jamás. Y bueno, de ahí de ese grupo de los calvinistas hay un grupo muy extremo, que es donde sale la famosa frase de salvo siempre salvo. Una vez que usted ya es salvo, usted no se perderá nunca. Sin embargo, eso tiene algunas cositas un poquito peligrosas porque algunos podrían interpretar que están diciendo, bueno, como ya soy salvo, puedo hacer lo que me dé la gana con mi vida. Y a veces algunas personas terminan pues viviendo vidas que dejan mucho que desear. Pero hay otro grupo también de hermanos en la fe que se llaman los arminianos que piensan un poquito diferente respecto a esto. Piensan que en efecto, sí, la salvación es un regalo que se recibe por gracia, por medio de la fe, pero también basados en muchos textos bíblicos, no tengo el tiempo para mencionarlos acá, pero basados en muchos textos bíblicos dicen que es un regalo que yo debo cuidar. Cuando yo recibo la salvación es una responsabilidad que yo adquirí. Y que si yo lo descuido, si yo no persevero, no me esfuerzo, no busco del Señor, etcétera, 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 yo podría perder ese regalo, yo podría descuidar ese regalo y podría apartarme. Uno de los argumentos que mucho utilizan los arminianos es precisamente aquellos casos donde la Biblia nos habla de las personas que se apartaron de la fe, que se descarriaron de la fe, que la Biblia usa una palabra para eso, la apostasía. La apostasía es aquellos que estuvieron en el Evangelio, que conocieron la verdad, pero luego se apartaron de la fe, incluso muchos se perdieron también. Pablo menciona algunos ejemplos de gente que estuvo muy cerca de él, que trabajaron con él, que sirvieron en el ministerio, pero luego lamentablemente se perdieron. Entonces hay esas dos posiciones, hermanos. Y este texto de Jesús, en Mateo 24, pareciera estar diciendo que sí, existe esa posibilidad de que algunos escogidos pudieran ser engañados. Algunos, podríamos pensar entonces, cristianos podrían terminar apartados de la fe y perderse. Pero como he dicho, hay dos posiciones y esto tiene mucho más trasfondo para poderlo explicar un poquito más. Bien. Bueno, quizá la última pregunta, pastor, si se puede. Dice así. Yo sigo aquí hasta la noche, si usted quiere, hermano. Sí, ¿verdad? Ok, la última dice así. Sabemos que después de la muerte hay vida eterna, allá en el cielo. ¿Ahora será que Dios volverá a crear la tierra de nuevo y será una nueva era? ¿Que todo será perfecto? ¿Ya no habrá maldad, guerra, destrucción y ninguna peste?
Sí, eso es lo que yo personalmente creo, y lo mencioné un poquito en mis comentarios ahora en mi enseñanza, que sí, yo estoy esperando cielos y tierra nueva. De hecho, la Biblia lo menciona eh, varias veces, ¿verdad? En Apocalipsis, sobre todo, se mencionan en algunas ocasiones. Entonces, ese cielos y tierra nueva, así como están descritos, serán distintos a los que vivimos ahora y especialmente será pues un lugar de santidad, de pureza, donde no hay dolor, no hay enfermedad, no hay llanto, no hay muerte, etcétera, etcétera. Todas esas cosas dolorosas, negativas, tristes de esta historia aquí en la tierra no estarán allá. Será un lugar glorioso, lleno de la presencia de Dios, de su luz, de su bendición, de su sanidad, etcétera, etcétera. Una fiesta eterna, permanente. Gloria al Señor. Bueno, yo creo que Hay concluimos. una, mi hermano Wilmer, perdone que lo Sí, interrumpa. Hay sí, una sí. preguntita aquí en el chat de Zoom que nos escribió alguien, dice, me pregunta muchas veces esto, ¿por qué Dios permite tanta maldad si Él es Dios? ¿Por qué no destruyó al diablo desde su rebelión? Qué buena pregunta, no sé si mi hermano Wilmer la quiere contestar. No, no. Ya Para no hablar solo yo. ya vamos a revisar mejor quién anda haciendo esas preguntas. No, está bien, pastor, puede orientarnos ahí como puede. Bueno. Es una pregunta muy, muy, muy importante y todos nos la hemos hecho alguna vez. El tema es hermanos, que Dios en su soberanía ha decidido permitir el pecado, la maldad, en medio de su creación hermosa y perfecta como lo fue originalmente. En nuestra cabeza se hace un nudo porque la respuesta sencilla para los humanos sería, pero lo lógico era, apenas salía la maldad o el pecado, destruirlo, eliminarlo, borrarlo del mapa. Sin embargo, en la mente de Dios, el plan fue, no, voy a dejar que esto suceda porque esto va a demostrar de una manera todavía más poderosa y gloriosa mi amor, mi misericordia y mi gracia hacia la humanidad. Y por eso es que la maldad del pecado ha subsistido hasta nuestros días y ha ido creciendo. Y en medio de esto, el Señor, aún Dios Todopoderoso, decidió enviar a su Hijo unigénito, al Señor Jesucristo, a la tierra, a poner una oportunidad, a abrir un camino para salvación. Pero si no hubiera habido maldad, no hubiera habido pecado, no hubiera habido Satanás, no hubiéramos podido ver entonces lo grandioso, lo maravilloso de este regalo de la salvación que Dios nos está ofreciendo. Pero obviamente eso no será para sí, para siempre de esa manera. Sí, la Biblia nos dice, y por cierto de ese tema hemos estado hablando toda esta mañana, que habrá un final, que sí Dios tiene un punto final para Satanás, para sus demonios, para el falso profeta, para el anticristo y todos los seres humanos que rechazan a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Y ese momento parece que se está acercando, pero por el momento aún toda esta maldad están sirviendo para los propósitos eternos del plan glorioso de Dios para redimir a la humanidad. Perfecto. Ese también se parece como al ambiente que le demanda Satanás a Dios de la condición de Job, que le dice, usted te alaba y te adora porque está en una chulada de vida, pues, no le duele nada, todo está bien, tiene provisión en abundancia, y así, ¿quién no te va a adorar? Pero cuando ya es probado, cuando ya es expuesto a una realidad que puede ser negativa en muchas ocasiones, entonces vamos a ver si adora y sigue alabando a Dios. Ajá, correcto. Muy buen ejemplo. Por ahí, ¿verdad? Bueno,